El mensaje de esta noche es una enseñanza, porque es una enseñanza que el Señor me ha venido dando y es algo que puedo decir por testimonio, que es lo que debemos de hacer y muchas veces no lo hacemos. Y tiene por título ¿Tu plan o el plan de Dios? Tu plan de vida o el plan de Dios. Y dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16-17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el versículo inicial que el Señor sí me dio para lo que es el mensaje y la enseñanza, espero que todos hayan traído la Biblia para que vayan acompañándome, y esos que pueden tomar nota también, puedan tomar nota, porque son versículos específicos que papá me dio, pero de los cuales tienen mucho contexto y mucha enseñanza de que lo que nosotros pasamos en esta vida y los planos que muchas veces nosotros hacemos que no nos salen bien. Por eso el plan tuyo en tu voluntad o el plan de Dios, el cual es perfecto. Es un salmo y está en Salmo 37, versículos del 5 al 8. Salmo 37, versículos del 5 al 8. Me dicen amén, iglesia, cuando lo tienen. Leo para ustedes en el nombre de Jesucristo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, de tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna al hacer lo malo. Muchas veces nosotros en esta vida hacemos muchos planes. Situación como el día de hoy. Tú dices, quiero desayunar pinto, hacer tortillas, hacer empanadas, hacer arepas. Ya tú haces una planificación de lo que tú quieres hacer. Tengo que ir al centro a hacer pagos, a hacer compras. Voy a la iglesia. Después, terminado la iglesia, me voy de full party. Esos son planes, una planificación que tú haces, tu voluntad. Yo quiero hacer eso. ¿Y cuáles son los planes de Dios para ti en ese día? Tú le consultas a Dios lo que tú quieres hacer en ese día y lo que Él tiene para ti ese día. Por eso lo dice el Salmo, tu camino, el esperar. Y es ahí donde yo quiero enfatizar muchas veces, nosotros no esperamos la respuesta de papá. Que queremos la respuesta ya. Muchas veces no es ya. Muchas veces el Espíritu Santo se queda en silencio y no nos da la respuesta a lo que yo le estoy preguntando. Cuando quiero hacer el plan de Dios, o sea, la voluntad de Dios, en ese día o en el transcurso de un año. Porque hay personas que planifican todo un año, mes a mes. Hay personas ordenadas que planifican lo que van a hacer el mes de enero, febrero, hasta llegar a diciembre, sus vacaciones, todo. ¿Y qué pasa con una persona que planifica todo su año y en el mes de enero la planificación que hizo en un día no sale todo lo que planeó? Se hizo un mundo. Ira, contienda, me quiero morir, me quiero matar, porque no le salió. Y pasa. Y el Señor me decía, muchas veces los cristianos hacemos planes y dejamos al Señor de lado.
Y luego le reclamamos a Él, nos airamos con Él, nos enojamos con Él porque ese plan no salió. Y era lo que yo quería, y es que yo lo quiero y se me tiene que cumplir. Y somos esos berrinchudos. Y el Señor me decía, pero es que no es el plan que yo tengo, el cual es perfecto. Y Él quiere perfeccionarnos. Y hoy es un autoexamen. ¿Cómo tú estás planificando tu día a día? ¿Y cómo le estás diciendo a papá que te guíe en este año 2024? ¿Cómo le estás diciendo a papá, papá, úsame como esa vasija? Y lo decía Pablo, como ese utensilio para tu servicio, para seguir buscando tu reino y tu justicia. Porque conforme yo voy buscando y voy santificándome más, voy viendo el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Sin yo tener que trabajar realmente en eso. Él me lo está dando. Eso llega a mi vida. Porque Él trabaja por mí. Porque yo estoy trabajando para las cosas del reino. Entonces la voluntad de Él se cumple en mi vida. Pero Él me decía, muchas personas, yo, en la planificación que hacen el día a día, yo derramo mi favor, mi gracia y sobre todo la misericordia sobre cada uno de nosotros. Y cumplo esa planificación porque lo veo bueno, pero muchas veces no lo veo bueno y por eso yo digo un no. Y si el Señor dice no, literalmente ni por más que usted intente no te salen los planes y tú sigues insistiendo y es un no rotundo y no se cumple. Y ya cuando pasa, le llega, yo creo que papá me estaba hablando que no salió porque realmente me iba a pasar algo malo. Exactamente. Si entendemos y comenzamos a ver es que papá no quiere que se dé algo en tu vida porque te vas a dañar. Y muchas veces nos llevamos golpes. Y golpes que duelen. Y muchas veces son necesarios, sí, por cabezones. Y presente. Por no esperar el tiempo de Dios. Por no esperar, como dice su palabra, la respuesta de Él. Y el Señor me decía, diles que yo entiendo cada una de las circunstancias que ustedes pasan constantemente. Y me dice, muchas personas piensan que yo no lloré. ¿Y cuántas veces lloramos porque algo que nosotros queremos no se nos da? O pasamos algo que nos hace sufrir. Y me dio citas. Varias citas me dio. De las cosas que nosotros pasamos en esta planificación que hacemos día con día. Y cosas que nosotros pasamos. Y me decía, recuérdales que el camino que yo tuve que caminar, pasé diferentes circunstancias, los cuales nosotros muchas veces tenemos que pasar. Y tú vas a entender si estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Y él me decía, yo lloré. Jesús lloró. Jesús lloró. Y lloró por un amigo llamado Lázaro. Y está en Juan 11:35 y leo para ustedes. Estas voy a ir leyéndolas para ir desarrollando el mensaje. Juan 11:35 dice así: Jesús lloró. Jesús lloró la muerte de Lázaro. Cuando llegaron le dijeron, Lázaro, tu amigo ha muerto. Y siendo Jesús, muchas veces nosotros lloramos por una mala noticia que llega a nuestra vida. Pero tenemos que tener ese carácter de Cristo. Decir, ok, es lo que tengo que aceptar. Pero Jesús fue y oró por Lázaro. Y él se levantó. Muchas veces eso es lo que vamos a hacer nosotros, levantarnos de esa noticia. Porque sí, va a ser difícil llegar a orar por un amigo que nos muera y que se levante como Lázaro. Pero muchas veces recibimos una noticia de algo que estamos haciendo, algo que estamos pidiendo o anhelando, y tenemos que llorar.
Y tenemos que secarnos nuestras lágrimas y seguir adelante, me decía el Señor. Algo que también tú vas a pasar en este caminar, este 2024, y tú tienes que entender que Jesús fue despreciado y rechazado. Jesús pasó eso. Eso lo pasó Jesús. Y quiero que tomen nota. Está en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no queremos hablar el mensaje de Cristo. O cuando hablamos el mensaje de Cristo y pasamos ese menosprecio, ese no quiero nada saber del Señor. O darle un mensaje a un familiar de parte del Señor y te van a rechazar tu propia sangre. O mismo el despreciar a una persona con necesidad. Estás despreciando a Cristo también. Porque el Señor nos enseña a nosotros el amar. Y no estamos muchas veces amando, poniendo por práctica la palabra del amor. Y teniendo tú, me decía el Señor, todo lo que tenemos que aprender. Él también fue humillado. ¿Cuántas humillaciones muchas veces tenemos nosotros en esta vida? Nos humillan en nuestro trabajo. Una ofensa que nos haga un hermano muchas veces. Somos humillados. Y Jesucristo también fue humillado. Y está en la palabra Mateo 27, del 27 al 31. Y leo para ustedes. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y renunciaron alrededor de él a todas las compañías y lo desnudaron. Le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincándolo las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: sálvate, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Muchas veces nosotros sentimos que nos pasa eso, que nos lastiman, que nos golpean con las circunstancias o los procesos que pasamos. Pero vea lo que hace el Señor. Él ya pasó por eso, por ti y por mí, y nos está recordando. Él fue lastimado también. Muchas veces nos lastiman con una palabra, pero Jesucristo sufrió un dolor mayor por ti y por mí, y muy grande, precio de sangre, me decía el Señor. En Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Muchas veces sentimos que a nosotros nos apuñalan, una espada, una palabra, una acción en esta vida, en este caminar. Y Jesucristo muchas veces sabe y siente el dolor que nosotros sentimos, como Él lo sintió. Pero esa sangre y esa agua fue vertida por nosotros, por los cuales nosotros tenemos ese acceso hoy en día a estar delante de la presencia de Él. Porque ¿cuántos de nosotros hemos sentido ese dolor que es como si tuviéramos realmente una herida a un costado? De un proceso que nosotros estemos pasando con algún familiar o con nosotros mismos. ¿Quién ha experimentado? Yo lo he experimentado.
o el mismo Señor sacando algo de mí, algo del viejo hombre que me confronta a través de la palabra y me dice: hijo, te va a doler, porque la palabra lo dice, te va a doler. Cuando Él mete su mano y Él saca algo que está dentro de ti, que te está haciendo mal, te va a doler, vas a sentir como Él sintió, pero es por tu bien, porque es el plan perfecto del Señor cumpliéndose en tu vida. Pero debemos de entender que Él está trabajando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de entender que tenemos un libro que ya está escrito, pero aquí estamos repasando para el examen. ¿Y cuál es el examen? Estar delante de Él y que las obras que nosotros realicemos sean agradables, sean de oro y de plata, y que a la hora de ser quemadas no se quemen, para tener esa vida eterna, para tener esa vestimenta de la esposa del Cordero. Eso es lo que Él planificó para nosotros, pero muchas veces nosotros la planificación hacemos contraria a los planes de Dios. Debemos de entender que vamos a pasar por estas circunstancias en nuestra vida. Yo creo que a esta más de uno le ha pasado. Él fue traicionado. ¿Cuántos hemos sido traicionados muchas veces? Jesucristo sabe cuando a nosotros nos traicionan en algo. Pensamos que la persona que le comentamos algo o hacemos algo va a guardarlo y nos traiciona. Mateo 26, 14 al 16 dice así: entonces uno de los 12, ya sabemos quién es, ¿verdad?, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: que me queréis dar y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Muchas veces el mundo te va a traicionar, personas te van a dañar porque no son sinceros. Pero el Señor nos enseña a nosotros y nos quita personas que no son de bien para nuestra vida, que no son dentro del plan, del propósito del Señor, y le reclamamos al Señor sabiendo que son personas que nos van a traicionar y que nos van a dañar y nos van a vender como Judas. Por eso, si el Señor te quita algo a ti, es porque Él te quiere librar de una traición, de un dolor, de esa estocada como la lanza, de que no quiere verte llorar, de que no sientas que te están despreciando, que te están humillando, porque esos son los planes del Señor que tiene para ti. Quitar personas que no te bendicen, sino que te maldicen. Estamos entendiendo lo que quiere decir papá. Y algo que pasa muchas veces, Jesús fue tentado. Nosotros somos tentados. Y desenfocados también, como hemos hablado aquí delante del altar. Hoy en día viene tentación y viene desenfoque por parte de Satanás. Te quiere quitar del camino y se enoja en gran manera cuando tú das una palabra que viene de parte de Él. Y siendo Jesús, y Él quiere que nosotros veamos con los ojos espirituales cuando viene una tentación o viene de un desenfoque en el plan que Dios tiene para mi vida. No en mi plan, en el plan de Él. Y hemos de mentalizarnos hoy que el plan sea de Dios y no el mío. Para que me vaya bien, dice la palabra, y no me vaya mal. Jesús dice en Lucas 4, del 1 al 4, Jesús llegó del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días.
Pasados los cuales tuvo hambre, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús estaba orando a solas. Y nos dice el Señor: el plan que tú tienes que hacer es estar orando, estar en lo secreto, estar en comunión conmigo, para que tú te prepares a la tentación o al desenfoque que el Satanás, el diablo, la serpiente, dragón, quiera contra tu vida. Enviar principados, potestades, porque es la lucha que nosotros tenemos, demonios y demás, que van a estar peleando contra nosotros a nivel espiritual. Porque dice: y fue llevado por el Espíritu al desierto. Señor te lleva, te prepara, porque vas a pelear. Jesús iba a pelear cara a cara con el diablo. Tuvo hambre. Estuvo preparándose para esa guerra. ¿Y qué nos dice? Ese pan es la palabra de Dios que Él nos tiene que dar a nosotros día con día. Y me decía: todos inician una oración delante de mi presencia: Padre, perdóname por mis pecados, Padre, por esto y esto y esto y esto y esto. Y caso la oración que Él hizo fue eso, la inicial, que le enseñó a sus discípulos. Esa no fue la oración inicial. Padre que estás en los cielos, danos hoy nuestro pan, lo que yo tengo que comer, que viene primeramente lo espiritual, alimentar mi espíritu y luego mi cuerpo carnal. ¿Qué es lo que me tiene que dar usted hoy a mí, Padre? ¿Qué es la palabra que usted me tiene que decir para yo prepararme para lo que tengo que enfrentar? Ese es el pan, esa es la oración que tengo que hacer. Luego usted pide perdón por las faltas que usted cometió, pero primero pida el pan, pida lo que el Señor quiere darte a ti. Porque es el pan de la planificación de la voluntad de Dios en tu vida. Lo del reino, no lo de este mundo. Tú alimentas este mundo con las cosas de este mundo y te llevan ¿a dónde? Al dolor, sufrimiento, a pérdida. Porque no somos de este mundo. Somos espirituales. Hemos de entender, hoy tú hiciste una planificación y es la mejor planificación, es lo mejor que tú puedes hacer, el cual va a traer una recompensa muy grande. Y créame que el Señor va a bendecir a cada uno de ustedes. Y no es porque lo estoy diciendo, es porque el Señor así lo va a hacer. Si ustedes lo creen, si creen que lo va a hacer. Porque muchas personas lamentablemente se están perdiendo ahí, en las cosas del mundo, pero usted está eligiendo la vida eterna. Porque esas personas piensan que es un juego, la palabra, lo que es la Biblia. Y no, es un libro real, escrito por Dios, que nos enseña a nosotros y nos dice: yo quiero algo con ustedes, tengo una planificación con ustedes que quiero que se cumpla. Quiero que entiendan que si usted planea algo y no sale, es porque no es para usted, no es de bien para mi vida, sino quiero hacer la voluntad. Que Jesús oraba y decía a los discípulos: es la voluntad de Dios, de mi Padre, el cual yo quiero hacer. Y Él nos quiere decir: ustedes tienen que entender que ustedes son mis hijos y tienen que hacer el plan, la voluntad de Dios. ¿Somos sus hijos o no? Entonces tenemos que hacer la planificación. Como ir al maestro: maestro, ¿qué tarea me toca hoy? ¿Qué me vas a dar hoy para yo poder hacer las cosas bien y ganarme un 100? Y qué felicidad cuando usted llevaba la tarea y le ponían un 100. Excelente, te felicito, sigue así. Eso es lo que me ponían y me acuerdo. Y qué bien, porque si usted hace feliz a papá, ¿qué hace papá? Papá te premia. Y no es situación dinero muchas veces, sino situación protección. Que no te pase nada. ¿Qué más que la salud? ¿Qué más que tu familia esté completamente sana? ¿Qué más el no recibir una mala noticia?
¿Qué más el saber que usted hizo algo y una vez tiene el sello de aprobación? Favor y la gracia y la misericordia del Señor para tu vida. Mejor, no tiene precio, la vida no te lo da, pero papá sí te lo da. Eso es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. Pero tienes que dejarte transformar y guiar por papá. Que no sea esta carne el que quiera tomar el control del espíritu, sino que el espíritu someta a esa carne. Y nos va a costar, claro que sí nos va a costar. Es difícil, pero sí se puede, hay que ser disciplinados. Porque me decía algo el Señor. Me decía algo el Señor. Tu plan es este. Estás aquí. Sentimos que avanzamos, ¿verdad? Y no avanzamos. Pero si usted entiende que es en el plan y en la voluntad y en la dirección de Dios, tú estás aquí. Avanzando, corriendo. Muchos piensan que están avanzando, pero no se mueven ni un centímetro, me decía el Señor. Y el Señor está haciendo, las personas las está moviendo, le está dando más a esos que están entendiendo cuando la palabra se lanza, cuando la palabra se da, la están poniendo por obra. Porque están avanzando, están entendiendo, están viendo más allá en lo espiritual. Porque están aprendiendo el camino de Cristo, el esperar, el ser paciente. Y alégrese, porque si las cosas no se están dando es porque estás trabajando y el enemigo se está oponiendo también. ¿Estás haciendo las cosas bien o acaso el enemigo no se lo puso a Jesús? Fue tentado. Si viene un proceso, entendamos, porque Satanás hizo como Job, como estaba hablando ahora con el siervo don Eduardo, que él va delante de la presencia a pedir para que te zarandeen, como el mismo Jesús le dijo a Pedro. Satanás quiere zarandearte. A Job lo querían zarandear y lo zarandearon bien, pero el hombre salió avante, ¿sí o no? Dijo el siervo. Satanás no fue a decir las virtudes. Tú tienes virtudes y tienes que entender que tienes virtudes grandes y tienes dones grandes, pero hay que activarlos, iglesia. No solamente el estar ahí sentado, el escuchando, sino es, si papá te habla, acciona, muévete. Muévete, no es aquí, no, es muévete hacia adelante, muévete hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia donde me quiere llevar el Señor. No es que el hermano me tiene que decir, es que tienes que hacer esto y esto y esto. Si el Señor pone en tu corazón hacer almuerzos y llegar y darle una palabra a un indigente, te quiero bendecir con alimento, con el pan, pero te voy a bendecir con el mejor pan, que es el espiritual. Cristo te ama. Tal vez no sea una palabra muy grande, pero a nivel espiritual usted le está quebrando las cadenas, le está rompiendo. Simple, hay que accionar en el plan de Dios, porque Dios tiene planes con nosotros, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? Nos quedamos dormidos, porque el Señor quiere acción en nosotros. Y el enemigo quiere meter anestesia muchas veces a los hijos de Dios, una muerte espiritual, de que no vean más allá. Y quiero finalizar con Romanos 5, del 3 al 5. Y dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En las tribulaciones, vamos a pasar tribulaciones. ¿Qué vamos a hacer hoy? En la prueba alaba, aunque estés llorando, aunque sientas que estás humillado, aunque sientas que estás siendo rechazado, traicionado y tentado y desenfocado, pero tienes que hacerlo.
Papá lo dijo. Porque Él nunca va a avergonzar a los hijos. Debemos de entender. Él nunca avergüenza a los hijos. Él siempre los llevará a glorias. Él siempre los llevará a victorias. Pero tienes que entender que tú tienes que ser fuerte y valiente. El esforzarse, o sea, el ir más allá de lo que se está oponiendo. Pero debemos de entender una cosa. Que el ángel de Jehová acampa a los que están con el Señor y temen y le respetan y son obedientes al Señor. Nosotros muchas veces se nos olvida, o el enemigo trata de quitarnos esa palabra, porque la misma palabra del Señor lo dice. El enemigo escucha la palabra y de una vez quiere ir a los corazones y robar esa palabra, porque no quiere que nosotros accionemos esa palabra en nuestro interior. Pero si usted está pasando algo y usted siente que es algo espiritual, clame para que Cristo descienda y para que también mande a sus ángeles, a su ejército, a pelear por ti en esto espiritual, para que sea desatado para tu vida. Y puedes hacerlo, tienes el poder y tienes la autoridad, porque el Espíritu Santo mora en ti. Y tienes que entender que usted, con tu boca, puedes declarar que la presencia se derrama en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Declarar sanidad, liberación, armonía. Pero tienes que accionar. Tienes que entender que el plan de Dios es perfecto. Y si el Señor comienza a quitarte cosas de tu vida, es porque Él quiere pulir esa vasija. Y debemos de entender algo. Cuando una vasija sufre una fractura, te van a quebrar por completo y te van a hacer nuevo. Pues el alfarero va a agarrar y va a comenzar a moldear para tapar esa andija si es pequeña. Ese ungüento santo, dice la palabra del Señor. Y Él me decía, Él ponía ungüento santo en corazones aquí esta noche, porque necesitaba poner el Señor. Pero también el Señor me decía, aquí también hay personas que han caminado y han entendido y son como diamantes, únicos, un valor inigualable, porque así son cada uno de nosotros, una perla preciosa de papá. Y Él detalladamente comienza a pulirnos y muchas veces nos duele, porque muchas veces Él trabaja desde adentro en nuestra vida. Desde adentro. Comienza a sacarte todo lo malo. Sacarte todo lo negro. Y quedar reluciente por dentro. Pero falta la parte de afuera, que es la mejor también. Y comienza el Señor por fuera también. Dele que dele. Y te va a doler. Y vas a llorar. Y vas a sentir ese desierto. Y vas a sentir que es así, cuesta arriba, porque está subiendo. Como le dije al siervo Alan, debemos de entender que es una pirámide, un monte. Tú estás caminando por este lado y Jesucristo va caminando por el otro lado. Tú te vas a encontrar en la cima, es con Él. El cielo, ¿a dónde está Él? En el cielo. Él viene, desciende, sí, a través de su espíritu, pero Él está en el cielo, está en lo más alto. Y conforme tú vas caminando, tú te vas a ir encontrando con Él. Y Él te va a ir puliendo y te va perfeccionando. Porque Él quiere verte brillar. La luz va a ser Cristo en ti. Por eso muchas personas van a decir, es que usted cuando da una palabra se cumple. Favor, gracia y misericordia. Y la luz de Cristo está en ti. Está reflejando la luz de Cristo. Cristo está trabajando en ti. Déjate guiar este 2024. Deja que el plan de Cristo se cumpla más en tu vida.
Aunque muchas veces nos vaya a doler, de lo que nos va a quitar, porque es para nuestro bien. Pero cuanto más tú te santifiques, más cerca estarás de tener esa vida eterna y esa vestidura, esas glorias para tu vida. Amén.